Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar discutiendo, resolviendo el ejercicio 2 de la página 153 del libro Geometría Analítica de Charles Lehmann, en el capítulo 6, que precisamente toca el tema de la parábola. El ejercicio 2 nos dice que debemos hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada y discutir el lugar geométrico correspondiente. Y la ecuación que me están dando en este caso es la ecuación x al cuadrado igual a 12y. Lo primero que tenemos que hacer es ver entonces a qué lugar geométrico corresponde esa ecuación. Como vemos, la ecuación tiene un término cuadrático en la variable x y un término lineal en la variable y. Eso quiere decir entonces que la ecuación me describe una parábola. Una parábola cuyo eje focal es el eje y. ¿Por qué el eje focal es el eje y? Bueno, como habíamos visto en la discusión general de la ecuación ordinaria, que es esta ecuación, pues el término que aparecía lineal en una variable precisamente indicaba la variable que cambiaba a lo largo del eje focal. Como la variable y es la que aparece linealmente aquí, eso quiere decir que la variable y es la que cambia a lo largo del eje focal. Y como el eje focal coincide con uno de los ejes coordenados, entonces el único eje coordenado en el cual la variable y cambia continuamente es precisamente el eje y. ¿Por qué? Porque para el eje y, la y cambia, pero la x es igual a 0, se mantiene constante. ¿Ya? El eje y precisamente es el eje que se define con la ecuación x igual 0 y y variable. ¿Ya? Fíjense, a lo largo de este eje, que es el eje y, la coordenada y va cambiando. Sin embargo, la coordenada x se mantiene con su valor igual 0. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que como en esta parábola, en esta ecuación, aparece la coordenada y de manera lineal, entonces el eje focal está contenido en el eje y. ¿Ya? Es precisamente el eje y. Vamos a pintar entonces aquí el eje focal precisamente como el eje de las ordenadas, o sea, el eje y. Eso quiere decir entonces que el foco está ubicado en el eje y. Y para ver si el foco está ubicado en el semiplano superior o en el semiplano inferior, o sea, por encima del eje X o por debajo del eje X, nosotros tenemos que atender a este coeficiente que está acá. ¿Ya? Para una parábola cuyo eje focal sea el eje Y, el vértice esté en el origen de coordenadas, nosotros obtuvimos en un video anterior que la ecuación es de la forma x al cuadrado igual a 4py, donde esta p que aparece aquí precisamente nos daba la ordenada del foco de la parábola, o sea, la coordenada y del foco de la parábola, puesto que su coordenada x es 0 al estar el foco incluido en el eje y. ¿Ya? Entonces, para ver qué valor tiene p, sencillamente tenemos que comparar esta ecuación ordinaria general que hay aquí con esta ecuación ordinaria particular que se nos da para la parábola de la cual trata el ejercicio en cuestión. Los miembros izquierdos obviamente son iguales, así que tengo que sencillamente por comparación igualar ambos miembros derechos. O sea, este 12y que está acá con este 4py que está aquí. Eso nos da una ecuación que es sencillamente 4py igual a 12y. De aquí pues yo puedo cancelar la coordenada y, cancelar este 4 con este 12, que me da 3 y me queda sencillamente que p igual 3. Así que p para esta parábola es 3 y eso me quiere decir que automáticamente la ordenada, o sea la variable y del foco, es precisamente 3 y la abscisa, como el foco está sobre el eje y, la abscisa tiene que ser necesariamente x. Como 3 es un número positivo, entonces este punto queda en el semiplano superior, o sea, por encima del eje x. Sería este punto que está acá, ya, que tendría coordenada x0 y ordenada o coordenada p igual 3. Entonces, como p es positivo, automáticamente eso implica que y puede tomar cualquier valor siempre y cuando ese valor sea positivo. ¿Ya? Entonces, eso nos está diciendo una cosa,
que la parábola únicamente contiene puntos que están ubicados en el semiplano superior, o sea, en este semiplano que está acá. O lo que es lo mismo, la parábola esta va a ser una curva que va a abrir hacia arriba. ¿Ya? O sea, va a ser algo así. Va a ser una curva que va a abrir hacia arriba. Ya este gráfico nos da una discusión del lugar geométrico, que es una de las cosas que se nos pide en la pregunta. La otra información interesante que podemos extraer de que P, del hecho de que P valga 3, es la ecuación de la directriz. Sabemos que la directriz es una línea recta que atraviesa perpendicularmente al eje focal. En este caso, como el eje focal coincide con el eje Y, entonces la directriz sería una recta paralela al eje X y que corta precisamente al eje focal en un punto que está dispuesto simétricamente con respecto al foco del vértice. ¿Ya? O sea, si el vértice queda acá en el origen de coordenadas y el foco queda en esta posición, entonces sencillamente la directriz va a atravesar al eje focal, o sea, al eje Y, en un punto que sea simétrico ya respecto al vértice, pero referido al foco, o sea, en un punto que esté precisamente a la misma distancia del vértice que la distancia a la cual está el foco. Si el foco está a una distancia de 3 unidades a lo largo del eje Y, mírenlo aquí, entonces evidentemente este punto va a ser de coordenadas 0, menos 3. Y este punto precisamente va a ser el punto por el que la directriz va a cortar a el eje focal, o sea, al eje Y. Así que esta va a ser mi directriz. Y como es una recta que es paralela al eje X, entonces su ecuación va a ser de la forma Y igual a menos 3. Así que esta sería sencillamente la ecuación de la directriz, que es una de las cosas que me están pidiendo en el ejercicio. Lo otro que me piden en el ejercicio es la longitud del lado recto. Yo sé, por discusiones que aparecen en videos anteriores, que para esta parábola el lado recto siempre mide una magnitud igual al valor absoluto de 4 veces P. En este caso, como P vale 3, esto sería simplemente 4 por 3, que es el valor absoluto de 12, y como 12 es positivo, entonces el lado recto mide 12 unidades de longitud. Recordar sencillamente que el lado recto es esta cuerda, acá, esta cuerda focal, ya, que como cuerda focal al fin va de un punto a otro de la parábola, pasando por el foco, pero que tiene la particularidad de que es perpendicular al eje focal. Ya de todas las cuerdas focales, aquella que es perpendicular al eje focal es la que se llama lado recto. El hecho de que su longitud mida precisamente el valor absoluto de 4P nos está diciendo una cosa interesante, y es que la distancia entre este punto y el foco es 2P, y esa es la misma distancia entre el foco y el otro punto que pertenece a la parábola. Estos dos puntos, vamos a llamarle A y B, son precisamente los puntos que determinan el lado recto. ¿Ya? O sea, los puntos inicial y final de esta cuerda focal que conocemos como lado recto. Como la distancia entre ambos puntos y el foco es 2P, entonces evidentemente la distancia entre los dos puntos, que sería la longitud precisamente del lado recto, entonces sería 4 veces P. Y como P puede ser positivo, puede ser negativo en el caso general, y estamos hablando de una distancia, entonces por eso es que se pone este signo de valor absoluto en esta ecuación acá. En este caso, como P es positivo, por supuesto el valor absoluto de 4P va a coincidir con el producto 4P. Pero en el caso, por ejemplo, en que P nos hubiese dado negativo, entonces 4P nos hubiese dado negativo, y entonces como una distancia no puede ser un número negativo, por eso es que tenemos que calcular acá el valor absoluto. Entonces, resumiendo, esta parábola, ya sabemos que es una parábola porque tiene una coordenada lineal y la otra coordenada cuadrática. Sabemos que el eje focal de la parábola es el eje Y porque es la coordenada que aparece linealmente acá. Sabemos que el vértice de esta parábola es el origen de coordenadas porque la Y no aparece con ningún corrimiento y la X tampoco aparece con ningún desplazamiento. ¿Ya? Entonces ya eso nos dice que este coeficiente de acá nos va a permitir hallar el valor de la distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Por qué? Porque la ecuación esta pertenece
o es una forma particular de esta ecuación ordinaria general para una parábola con vértice en el origen y eje focal igual al eje Y. Y entonces, por comparación, simplemente comparando este miembro derecho con este miembro derecho, hallamos que P vale 3. Si P vale 3, entonces evidentemente el foco tiene que tener coordenada x0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje focal, que es el eje Y el eje Y completo tiene coordenada x0, y coordenada Y igual a P, que en este caso sería 3. ¿Ya? Como P es positivo, Y entonces tiene que ser también positivo para que la parábola esté definida. Eso lo discutimos en un video anterior. Y eso entonces nos está diciendo que los puntos de la parábola únicamente están contenidos en el semiplano superior. O sea, todos los valores de Y que están por encima del eje X. Y eso ya nos está diciendo que la parábola necesariamente tiene que abrir hacia arriba. Ya, porque únicamente este semiplano superior es el que puede contener términos o puntos de la parábola. Aquí abajo no hay ningún punto de la parábola. P también nos da la información del lado recto y también la ecuación de la directriz. Yo sé que la directriz es una línea recta que atraviesa el eje focal de manera perpendicular y precisamente lo corta en un punto que está dispuesto respecto al vértice de manera simétrica en función del foco. O sea, un punto que está a la misma distancia del vértice que la distancia a la que está ubicado el foco, lo único que en la dirección contraria. Como el foco tiene ordenada 3, entonces el punto que la directriz corta del eje Y tiene que tener ordenada menos 3. Por eso entonces que esta es la directriz y esa ecuación sencillamente, como es una recta paralela al eje X, es de la forma Y igual menos 3. Y el lado recto, bueno, ya sabemos que es el valor absoluto de 4 veces P. Y un simple cálculo nos da que en este caso el valor absoluto de 4P es 12 unidades de longitud. Ya, hasta aquí está la solución de este problema sencillo. Espero que el video les haya resultado instructivo. Si así fue, pues entonces no duden en darle me gusta porque eso apoya al canal. Y si no te has suscrito todavía, por favor hazlo, porque de seguro vas a disfrutar mucho de las matemáticas y de la física con todos los videos que vamos a estar colocando. Hasta un próximo video.